Vamos a empezar estas enseñanzas con el versículo 36 de capítulo 11 de Romanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo de la iglesia tiene que ver con el nuevo pacto. En el nuevo pacto nos identificamos con Dios como hijos y en el Hijo le servimos. El Señor Jesucristo es nuestro patrón. En el nuevo pacto podemos ministrar en el sacerdocio de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, Pablo declara la obra que se llevó a cabo en la iglesia de los Corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, declarando el nuevo pacto. El nuevo pacto donde el Señor iba a inscribir sus leyes en nuestros corazones y nosotros íbamos a andar en Él por medio de su Santo Espíritu. El nuevo pacto está relacionado con el Espíritu Santo. Nosotros para entrar en este pacto hemos renacido por el Espíritu y por el agua, que es simbólica de la palabra. Y sigue Pablo declarando, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así como hemos leído en Romanos 11, versículo 36. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros o siervos competentes de un nuevo pacto. Nuestro servicio está dentro de ese nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu o el servicio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En ese fundamento es donde están todas las obras de la iglesia, todo funcionamiento de la iglesia. Está en esta verdad, fundados en el nuevo pacto,
significa que el Señor, a través de su Espíritu, nos va a edificar para Él, a través de Él mismo. Ya somos de Él, pero ahora Él es el único que da el verdadero crecimiento. Y eso no solamente lo vemos en 2 de Corintios, pero también en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Como habíamos declarado acerca de la cabeza, es en la cabeza donde el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor a través de las coyunturas y la actividad propia de cada miembro. Lo de Dios en Cristo tiene que ver con vida. Es un organismo de vida. Su cuerpo es un organismo de vida y está basado en Él mismo. El nuevo pacto es Jesucristo. El nuevo pacto es la sangre y el vino. El nuevo pacto es el pan y el vino. Representa la palabra y el Espíritu. Y todo lo de su iglesia funciona a través de la palabra y del Espíritu. Porque lo de su iglesia tiene que ver con la nueva naturaleza, con el nuevo hombre que está en Cristo Jesús. Para ser parte de su iglesia hemos tenido que nacer de nuevo. Y es la nueva naturaleza que va a estar funcionando, que debe de estar funcionando en ese ministerio, en ese servicio hacia Él. Por eso también nos declara en 1 de Pedro, capítulo 2, que ese sacrificio va a ser recibido por Dios porque va a ser por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El fundamento de nuestra fe está continuamente en operación en nuestras vidas. Primera de Timoteo también se nos dice la principal función de su iglesia. Primera de Timoteo 3, versículo 14. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El fundamento es baluarte de la verdad. Estamos fundados en Él, su palabra, permaneciendo en su palabra, vamos a conocer la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿Cómo somos libres? Como habíamos leído en 2 de Corintios 3, mirando su rostro a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. O mirando, ¿cómo somos transformados? Mirando, ¿cómo somos transformados? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y todo obra para bien, para que esa imagen sea formada en nosotros. El libro de Hebreos nos habla del nuevo pacto. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y en Hebreos capítulo 4 nos habla también de nuestro sacerdocio, el cual es el sacerdocio de Cristo. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente los sacerdotes podían acercarse a Dios.
Y nosotros, en Cristo Jesús, Él como nuestro sumo sacerdote, nosotros, sus sacerdotes, nos podemos acercar a Él. En Hebreos capítulo 6, versículo 19, tenemos esta seguridad en Él. Ese juramento que Él hizo por nosotros, hemos recibido un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. En Cristo, en su cuerpo, Él siendo la cabeza, Él siendo el sumo sacerdote, también nosotros, por medio de su Espíritu, porque Él es el Espíritu, también nosotros entramos dentro del velo. En otras palabras, entramos en la misma presencia de Dios, que es el lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nosotros siempre estaremos delante de nuestro Dios. Esta es nuestra seguridad, porque no es por nuestro propio mérito, ni es por nada en la esfera natural que hemos recibido, sino ha sido en la esfera espiritual, que aceptar a Cristo y estar en Cristo, tenemos todo lo de Dios en Cristo Jesús, aún poder llamarle a Él Abba Padre por su Santo Espíritu, y así también ministrar delante de Él y ministrar en el Espíritu a Él y a lo de Él y a sus obras. Qué precioso, qué perfecto es su orden, lo que Él ha establecido. Y vamos a ver acerca de, ¿verdad?, de nuestro sacerdocio, el principio profetizado en Génesis capítulo 14, versículo 14 al 24. Vamos a ver en Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí se presenta por primera vez Melquisedec, rey de Salem, que ya sabemos que es rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No fue por casualidad que en la Pascua Jesús tomó el pan y el vino y declaró que en estos dos elementos iba a ser su nuevo pacto. Aquí él tuvo comunión con Abraham y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham tuvo un encuentro con Jesucristo y lo reconoció como Dios y le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Abraham hubiera podido decir: he alzado mi mano a Melquisedec, el sacerdote del Rey Altísimo. Pero aquí vemos
que Jesucristo es Dios. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Criador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham, al tener este encuentro con Melquisedec, le dio toda la gloria a Dios. Y así también nosotros, a movernos en Él, acercándonos a Él, le damos toda la gloria a Él y reconocemos la grandeza de su ser. Y para eso, principalmente para eso, Él nos ha salvado, para conocerle, para creerle y entenderle que Él es Dios. Y desde ese lugar de conocimiento, entonces le podemos servir en agradecimiento y en verdad, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nuestro servicio también es en adoración a su nombre. Desde ahí, desde ese lugar, como sus sacerdotes, entonces le ministramos. Y de nuevo vemos también que David declaró su nombre. En Salmos 110, él declara, por el Espíritu Santo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos de nuevo que este llamamiento es al Hijo, y nosotros, estando en el Hijo, servimos en este ministerio, el ministerio de Jesucristo, y nosotros, estando en Cristo, servimos a Dios Padre. Como sacerdotes, podemos acercarnos a Él. Y en Juan 15, versículo 3, los que han sido lavados por el agua, por la palabra, estamos limpios. Pero así como declaró en Juan 13, que los pies, nuestros pies, sí necesitan ser limpiados. Y los pies habla de nuestro andar, nuestro caminar. Pero el que permanece en Él llevará fruto. Va a ser de nuevo transformado, permaneciendo en Él. Permaneciendo en su palabra, también somos hechos libres. Esto también es el servicio de la palabra en nosotros. La palabra del Señor obra en nosotros esta santificación. En Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Como sacerdotes de Él y como hijos, podemos permanecer en Él, en el Espíritu, y Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De nuevo, vemos esta tipología del cuerpo de Cristo con nosotros y nosotros con Él, y Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y Él nos da esta ilustración de este árbol. Podemos permanecer en Él porque se nos ha dado su Espíritu, y permaneciendo en Él conoceremos la palabra, y esa palabra, que es la verdad, nos hará libre. Pero es permaneciendo en Él. Y dice que no solamente vamos a llevar fruto, pero llevaremos mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Esta relación es preciosa porque nos habla de los pámpanos.
y es semejante a los miembros del cuerpo. Nosotros hemos sido puestos en un cuerpo para llevar también fruto. Es a través de los ministerios que le ha dado a la iglesia, a través de sus miembros, que nosotros también recibimos de Él. Él así lo ha designado, que por la actividad propia de cada miembro vamos a recibir ese crecimiento que viene de la cabeza hacia nosotros. Por eso es permaneciendo en Él y permaneciendo en Él, recibimos de Él crecimiento y de eso que hemos recibido de Él se lo damos a otros. Y es como partir el pan, es la comunión de la iglesia y se va edificando en amor. Por eso es muy importante la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El enemigo hay muchas veces se cuela para que la iglesia no esté en toda su plenitud. Vamos a seguir reconociendo esta verdad, que en Él se lleva a cabo su fruto. Son más de uno, pero como viene del uno, la palabra lo tiene singular, fruto. En Gálatas capítulo 5 no vamos a hablar de la obra de la carne, pero vamos a dirigirnos al fruto del Espíritu. Versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Permaneciendo en Él, vamos a crecer en el Espíritu. Y estos frutos han de manifestarse en nosotros. Primeramente el amor, el gozo y la paz. Y a través de la fe y la prueba de la fe viene la paciencia, la benignidad, la bondad y aún más fe. Porque empezamos con fe, pero la fe también madura y la fe lleva sus obras. Lo que antes no podíamos poner en práctica, hoy tal vez lo vamos a poder poner en práctica porque hemos crecido. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sabemos que en la palabra primero recibimos leche, después vianda y después comida sólida. Y mientras nos vamos nutriendo, la fe va aumentando, se va fortaleciendo. Qué precioso ver la iglesia en Cristo Jesús. Verdaderamente es un organismo de vida. Verdaderamente es por el Espíritu y la palabra que crecemos y maduramos. Y Él nos ha puesto en ese cuerpo para poner en práctica todo aquello que es de la verdad. Así como nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No quiere decir que no tengamos la verdad. Lo que nos está diciendo es que no estamos poniendo en práctica aquello que es de la verdad. Y así como vemos en Gálatas, ¿verdad? Que mientras Él va creciendo, nosotros tenemos que ir menguando. Tenemos que sacrificar la carne. Y también este mismo orden lo vemos en Colosenses capítulo 3. Buscar primeramente las cosas de arriba, como se nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es permanecer en Él, permanecer en Cristo, permanecer en el Espíritu. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, esos frutos de Él, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestado con Él en gloria. Cuando se manifiesta dentro de nuestro ser, también se va a manifestar fuera de nosotros y vamos a ser participantes de esa gloria. Entonces se nos dice en el versículo 5, y ahí donde vemos la similitud entre Gálatas 5:22 y aquí Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Así que nosotros, permaneciendo en Él, vamos a dar mucho fruto, porque vamos a poder hacer morir las cosas que no son de su agrado. Gloria a su nombre. Seguimos también en este mismo sentir, lo podemos ver en Juan 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué es primero el fruto antes del ministerio? Aunque los tres funcionan simultáneamente: fruto, ministerios y dones. Pero ¿por qué declaramos primero el fruto? Porque en el fruto está el amor. Y es en amor que vamos a funcionar en el ministerio y en los dones. La iglesia del Señor se va edificando en amor. Y a través del Espíritu de Dios, Dios nos ha dado ministerios y dones para servirle y para Él morar en medio nuestro. Dice que los dones es para que Dios se manifieste en medio de la congregación o de sus hijos. Vamos a ver los ministerios. Los ministerios son directamente dados por el Señor. Y Él puede poner un sentir en nuestro corazón, porque Él es el que pone el querer como el hacer, acerca de lo que Él nos ha dado para ministrarlo con toda autoridad y poder. En Efesios capítulo 4, y también lo vemos en 1 Corintios 12, pero solamente voy a mencionar lo que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Noten la palabra Él mismo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios es el mismo. El Dios del viejo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto. Él no cambia. Quien escogió a Moisés, a Josué, a Abraham, fue Dios. Y así lo hace con su iglesia. Él nos escoge y también nos da su ministerio o sus dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 deben de estar funcionando en su iglesia. El propósito de estos dones es para madurar a los santos para la obra del ministerio. Lo vemos en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra ministerio es servicio. Así que todos somos ministros del Señor si le estamos sirviendo en lo que Él nos ha dado para servirle. Muchas veces confundimos los frutos con el ministerio. Sí, los frutos le van a glorificar a Él. Él va a ser glorificado por medio de los frutos. Pero los ministerios es el funcionamiento, no solamente para aquel que lo está llevando a cabo, pero los que van también a recibir del beneficio de ese ministerio. Y Él aún le ha dado dones a los rebeldes. Así que están los frutos y los ministerios. Pedro no fue perfecto, no estaba en perfección cuando Jesús le dijo: apacienta mis ovejas y dale de comer a mis ovejas.
Él le dio ese ministerio. Y a su tiempo, Pedro maduró como creyente y también en su servicio a Dios. Vemos que nosotros también se nos ha dado esa autoridad de poder servirle en el sacerdocio de Cristo. Y es para edificación de su cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que es hacia Él que vamos, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Él es el perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos aumentando en gloria, vamos aumentando en luz, en conocimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, acercándonos a Él en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Nuestro crecimiento viene de Dios y Él es la cabeza, así como lo habíamos leído anteriormente en 1 Corintios 3. Él es el único que da el crecimiento. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo va hacia Cristo y todo el cuerpo da de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia. Esto es muy importante, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una actividad propia. No hay necesidad de tener celos o envidia de los dones o ministerios, sino ocuparnos de lo que Él nos ha dado. Y vamos a tener el mismo galardón si lo ponemos en práctica. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se va generando, es un organismo de vida, es un espíritu edificante que mientras más tú estás dando, más tú vas a recibir. Ese es el orden de Él. Así lo vemos en los ríos y mucho más en el río de Dios. No son aguas estancadas, son aguas que están continuamente dando y recibiendo, dando y recibiendo. Así es lo de Dios, así es lo del Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver acerca de los dones. Y como confirmación, vemos que entre el capítulo 12 y 14 de 1 Corintios encontramos el capítulo 13, que tiene que ver con ese balance de amor. En amor hablamos la verdad, en amor exhortamos a los hermanos, en amor tenemos paciencia, en amor nos soportamos unos a otros. Todo es a través de su amor. Y vemos en 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, recuérdense, la actividad propia de cada miembro. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es muy importante que el cuerpo de Cristo funcione dentro de los ministerios y dones, porque se va llevando a cabo esa edificación. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Y sigue el capítulo 12 hablando de los dones, así como en Romanos 12 también declara los dones. Ahora bien, vemos que no estamos exaltando un ministerio más que otros, ni un don más que otros. Nosotros todos estamos mirando hacia el Señor y levantando siempre la cabeza, no los ministros, ni aquellos que están funcionando en sus dones. Que muchas veces, ¿verdad?, reconocemos más aquel que tiene el don de milagros o el don de sanidad que el don de servicio o administrar. Hay dones de ayuda y administración. Mis hermanos, la iglesia está llamada a mirar a Cristo y correr esa carrera poniendo nuestros ojos en Él. Hemos empezado con Él y vamos a terminar en Él. Pablo podía haber hablado de muchos de sus éxitos como apóstol, pero él declaró la verdad. Él declaró lo que él pudo guardar y lo que le dio gloria a Dios. Vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba en fe, esperanza y en amor. Él permaneció en la verdad y él sabía lo que le esperaba. Buenos hermanos, ya estamos terminando estas enseñanzas, pero queremos ver algo que se ha añadido acerca de la sombra de Cristo, el sumo sacerdote en el viejo pacto. Ustedes mismos van a poder leer y ver estas preciosidades acerca del sumo sacerdote. En Éxodo 28 habla del sacerdocio. También vemos sobre los hombros de Aarón las dos piedras de ónix, donde estaban grabados por orden de nacimiento los nombres de los hijos de Israel, 6 en cada hombro. Bueno, vamos a Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está sobre él todo lo del reino. Está sobre él. Él es el fundamento de su iglesia. También nos ministra esta ilustración en Mateo 11, donde dice 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él nos pone como sus ovejitas sobre sus hombros. Él nos carga, podemos descansar en Él. Él es nuestro reposo. Qué precioso es ver, ¿verdad?, en sombra esta verdad. Estos 12 nombres representaban todo el pueblo de Dios, bajo la tribu de Israel. También vemos el pectoral, donde sobre su corazón el sumo sacerdote tenía todos los nombres de la tribu de Israel y cada uno tenía su propia piedrecita. Así somos nosotros, edificados en Él, esa casa espiritual, piedras preciosas en Él. Ahí no vemos barro, ahí vemos piedras preciosas en Él. Y así somos en la nueva criatura.
y Él nos edifica en el Espíritu y en la palabra, sobre la persona de Jesucristo. Qué precioso. Así que ese fundamento, que es una roca, también es una persona, es Jesucristo. Y en Él estamos, y en Él nos movemos, y en Él somos. Y se nos dice en Éxodos 28, 29, que es el lugar del afecto, es el lugar del amor. Sobre el corazón tenía el sumo sacerdote que llevar esos nombres que estaban en esas piedrecitas. Qué preciosa ilustración y sombra del cuerpo de Cristo. Somos preciosos para Él, aunque todavía Él sigue trabajando en nosotros. Él nos sigue santificando por medio de su palabra, para que lo precioso, lo del trigo, permanezca y lo demás sea quemado. Dios lo bendiga, hermanos, y le doy gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido en la palabra. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes. Gracias.